Ay, no, profe. Pose. Qué peleón. Bueno. Ay, excelente saber. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Espérate. Espérate. Isabela, ponete un tarro de agua. Ponete un tarro de agua. Yo no tengo agua. Tiene que estar ahí. Ah, Esto es un poco bolsita. No recojo nada de esta mugrera. ah sí. Espere, profe, un segundo. No, milagro, espere el mío primero. El suyo no, el mío. El mío, mío. 30 Esa cartuchera es... ¿Esa cartuchera de quién es? Mira. Me das 2 segundos, porfa. Ya. Ve, mi cartuchera. Pero usted se lo deja caer y yo le tengo que recoger. Si vas a empezar a botar, es mejor que traigas. Oye, está su interior, Bien, continuando, buenos días. Buenos días, Continuando, habíamos visto el ciclo cardíaco, con sus fases y qué tal. Las fases y tal. Ay, no, qué jartera esos celulares. Detallando un poquito más. Habíamos definido pues inicialmente la sístole y la diástole como las dos grandes etapas del ciclo cardíaco y analizamos la contracción isovolumétrica y la eyección. De otro lado teníamos la diástole con la relajación isovolumétrica y el llenado. Pero la eyección y el llenado lo podemos clasificar en etapas adicionales. Para el caso de la eyección se divide en eyección rápida y eyección lenta. Pues las razones son obvias, ¿no? Se llama eyección rápida porque la sangre sale rápidamente, ¿cierto? La sangre se acelera. Y se llama eyección lenta porque la sangre cuando está saliendo va disminuyendo su velocidad. Se acelera y se decelera. Eyección rápida y eyección lenta. ¿Cierto? Por la velocidad que adquiere la sangre en esos dos pedacitos y que se pueden identificar perfectamente en el taller que están estudiando desde ya. Ni lo han visto, ¿no?
Bueno. Y en el caso de la diástole tenemos la relajación isovolumétrica y el llenado. Y el llenado, acá lo vamos a dividir, el llenado rápido, llenado lento, y el tercer pedacito llenado por contracción auricular. También las razones son obvias. Llenado rápido, pues porque la sangre llega rápidamente al ventrículo, luego adquiere una menor velocidad. Y por último tenemos el llenado ventricular, ¿no? El llenado ventricular, por efecto de la contracción de la aurícula. Durante las dos primeras etapas es un llenado pasivo del ventrículo. Llenado pasivo del ventrículo porque aquí la aurícula no está participando. El ventrículo en estos dos pedazos, estas dos fases, se está llenando por efecto de la inercia que trae la sangre, que fue impulsada en el latido anterior. Por eso decimos que es un llenado pasivo. Y prácticamente el 80% del volumen del ventrículo se cubre en estas dos primeras etapas. Y menos del 20% es por efecto de la contracción auricular. Pues miren que el llenado del corazón prácticamente es pasivo, ¿cierto? La inercia, la sangre que fue empujada en el latido anterior produce llenado rápido y llenado lento. Por hacerlo como representativo de alguna manera. Todo esto es llenado del ventrículo rápido y lento, prácticamente el 80%. Y la última fraccioncita del llenado ventricular es el aporte que hace la aurícula. La aurícula se encarga de llenar el 20%, menos del 20%. O sea, el aporte es poquito por trabajo de la aurícula. Con el llenado rápido cae de golpe sobre el ventrículo, hace vibrar las paredes y es el responsable del tercer ruido. El responsable del tercer ruido. Tercer ruido. Poco audible. De baja intensidad, muy cortico, muy débil, es difícil de captar. De pronto en niños que tienen las paredes más delgadas, el ventrículo se puede percibir. Buen día. Entonces en el taller que tienen ahí en la página está escrito todo esto. Aquí hemos hecho una descripción en la que estamos manejando presión-volumen. Siempre hablamos de modificaciones de presión y volumen. La variable tiempo no la incluíamos aquí para nada. En el taller ya se incluyen los cambios en función del tiempo. La tarea es que ustedes analicen unas preguntitas que hay allí para que vayan aclarando los conceptos. Reforzar.
Vamos a dejar el corazón momentáneamente para completar el taller con la onda de pulso arterial. Bien, como consecuencia de ese ciclo cardíaco, de la sístole y la diástole, la presión en la arteria fluctúa, sube y baja, como muestra la gráfica. Obviamente cuando el corazón se contrae, pues estaremos en la arteria acá arriba, y cuando el corazón se relaja, estaremos en este valor de acá abajo. La de arriba es la que llamamos la presión arterial sistólica y la de abajo es la presión arterial diastólica. Entonces, la presión que existe en la arteria, cuando el corazón se contrae o se relaja. Y aparece allí en ese caminito de descenso una muesca, una fluctuación de la presión brusca que se conoce como escotadura aórtica. Escotadura aórtica. ¿Qué se debe al caso? Por el cierre de la válvula semilunar. Aórtica, ¿cierto? Y ocurre lo mismo para la pulmonar, pero con valores más bajos. ¿Cierto? Con el cierre brusco, pues fluctúa la válvula y produce esta muesquita. Una variación de la presión. Entonces, la presión arterial se mueve entre dos valores, un valor bajo y un valor alto. El promedio poblacional entre 80 y 120, aunque en la realidad va a ser muy distinto para cada uno de nosotros. Cada quien maneja sus valores de presión, menores mujeres, un poquito más alto en nosotros. Y la diferencia entre los dos valores se conoce como presión de pulso. De pulso. Vámonos aquí. ¿Es que profe? ¿Entre qué? La diferencia entre los dos valores, presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica, es la presión de pulso. Y esa rayita azul que aparece allí está representando
el valor de la presión arterial media. Presión arterial media es aproximadamente igual, por eso este chulito de acá, aproximadamente igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso. ¿Qué significa PAM? Presión arterial media. Más 1/3 de la presión de pulso. Con esos valores ya se les puede calcular. Hagan el cálculo. La presión diastólica. 80 menos 120 menos 80 son 40. Y 1/3 de 40 por eso cuánto es. Y entonces, espérense. PAM es igual a 80 más 13.3. 13.3. O sea, 93.3. Pues para estos datos que tenemos aquí sería igual a 93.333. ¿Sí entendiste? Es esta, 80. Más o menos estarían entre 90 y 95. Pero claro, depende de los valores de presión que manejan cada uno de ustedes. Si ustedes se miden la presión arterial, seguramente va a estar muy distinta a estos valores de aquí del tablero. Es ese, porque es ese que más o menos de la presión de pulso. Entonces la presión arterial sistólica y la diastólica la podemos medir muy fácil, ¿no? Un sistema que ya hemos. Pero la presión arterial media sí es más difícil de medir, hay que poner una cánula en la arteria y tales para poder establecer el valor. Pero se aproxima más o menos a esta ecuación. Y la importancia de esta variable es que es la gran variable regulada del sistema cardiovascular. La presión arterial. Media. Sí, puede ser que la sistólica cambie, que la diastólica cambie, pero la media es la que hay que mantener estable. Ya, para que sus pacientes no les fueran, es la que tienen que controlar al final. Gran variable regular. Es la que tiene que mantenerse medianamente estable. Medianamente estable. Entonces ella cambia un poquito. Es la más estable de todas. Y por definición es la media geométrica. La media geométrica de la fluctuación de la presión en función del tiempo.
de abajo. Píntale aquí. Entonces, ¿por qué es la media geométrica? O sea, la presión arterial media no es el promedio de sumar las dos y dividir por 2. No es 120 más 80 dividido 2. ¿Por qué es la media geométrica? Porque, pues para hacer el cálculo verdadero, se gasta un tiempo en subir y se gasta otro tiempo en bajar. Entonces, la definición de presión arterial media es la media geométrica. ¿Por qué se define así? Porque durante la sístole la presión sube rápidamente. Recuerden que la sístole es más corta y durante la diástole pues la presión cae más lentamente. Si el tiempo de subida y de bajada fuera exactamente igual, pues sería simplemente el promedio. ¿Qué son esos puntitos? Más clarito porque es geométrica. Encontraremos el verdadero valor cuando el área A más el área C sea igual al área B. Por eso es geométrico, y hay que calcular el área. Y para calcular el área, pues es el área bajo la curva y que tal. Hay que calcular la integral. Entonces, ¿cuál es la gran importancia de esto? Que todos los sistemas de control, es decir, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, el sistema endocrino y los demás sistemas reguladores, se preocupan por mantener este valor estable. Cuando damos regulación, retomamos este capítulo. Bueno. ¿Sí? A más C igual a C igual a B. Esto no, tampoco. También se llama presión de perfusión. Presión de perfusión. ¿Cuál, profe? La de A más C. La presión arterial media. Ah, la presión. Presión de perfusión. ¿Percusión? Perfusión.
presión de perfusión. Entonces, ¿cuál es la estrategia para medir la presión arterial? Aquí vamos a ver el fundamento biofísico, ¿cierto? De cómo se mide la presión arterial. ¿Qué? No, ya no. Ah, o sea, que esa es la que le tomaba. Bueno, entonces para hacer la medición utilizamos un esfigmomanómetro, que es un saquito, pues todos lo habrán visto, un saquito de tela que no se distiende y adentro contiene un saquito de caucho que sí se distiende. Y ese saquito de caucho está unido a un manómetro, es decir, un instrumento que nos mide la presión. Y después de este manguito
este saquito, ponemos un fonendoscopio para escuchar los ruidos que se producen allí, que se conocen como ruidos de corazón. Me imagino que fue el que diseñó el sistema. Bueno, entonces aquí tenemos el brazo, esta sería la arteria braquial. Y cada vez que el corazón se contrae, pues empujará sangre por aquí. Entonces la maniobra consiste en insuflar, llenar de aire este saquito hasta superar la presión sistólica. Entonces lo vamos llenando, lo vamos llenando, lo vamos llenando hasta que este valor está por encima de la presión sistólica. 130, 140, por acá nos va a marcar 140. Por poner un número, ¿cierto? Más o menos 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba de la sistólica. Entonces lo que se logra con esta mayor presión es que vamos a bloquear aquí la arteria braquial. Pues lo que hacemos es comprimir el tejido hasta bloquear la arteria braquial. Y luego sí, vamos quitando presión. Vamos quitando presión. Llegará un momento en que esto aquí se abre ligeramente. Y como se abre ligeramente, pasa un poquito de sangre acá. O sea, más o menos aquí en este punto. Vamos bajando. Y cuando la presión del manguito se pone ligeramente por debajo de la presión sistólica, pasa un pool de sangre acá. Esa sangre que pasa de aquí a acá golpea la sangre que está estancada en el otro lado y produce un ruido y usted lo escucha. Y luego vuelve y se lo encuentra por aquí y escucha otro ruido. Y luego vuelve por acá y escucha otro ruido. Y luego vuelve por acá y escucha otro y ya está. Entonces cada vez que la sangre golpea, ustedes escuchan un sonido. Pum, 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 pum. Que son los ruidos de corazón. El primer ruido que escuchan les demarca el valor de la presión sistólica. Y el último, que ocurrió por acá, les marcará la presión diastólica.
sonidos se dividen en fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Los clasifican muy bien. ¿Cómo es que es el primer ruido? Para mí todos suenan igualitos, ¿no? El primer ruido sistólico, ¿no? Sí. El primer ruido les demarca la presión sistólica. Entonces suena y ustedes tienen que estar pilas a que la aguja, ¿qué número marcó? ¿Cierto? Aquí es tan, 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 tan. Que ya se va moviendo todo el tiempo. El primer ruido y el último les marcan presión sistólica y presión diastólica. También tienen diferentes intensidades, pero ya la práctica les dará la perfecta medición. Hay muchas condiciones que hay que tener en cuenta para medir la presión arterial. Entre ellas, por ejemplo, que hay que estar en reposo durante media hora para hacerlo exactamente bien. Aquí hay que estar el paciente sentado ahí, pero casi nadie lo hace por obvias razones. Hay que estar sentado, bien sentado, vertical, apoyado en el espaldar, haber desocupado la vejiga, pues estar lo más calmado posible, tranquilo, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Este es el fundamento pues de la medición de la presión arterial. ¿Hasta dónde sacaría yo, no? ¿Hasta dónde sacaría yo ese? En el taller también incluimos la onda de pulso arterial. Pueden ver el dibujito del taller. Ahí está incrustada la onda de pulso arterial. Y también tenemos una onda de pulso venoso. Sí. ¿No? La onda de pulso venoso también la tienen ahí en la gráfica. También se llama onda de pulso yugular. ¿Le pareció? No, pero pues. Más
detalles los encuentran allá en la gráfica, en el taller. Porque el ciclo cardíaco va de la mano con todo esto. Entonces, la onda de pulso venoso tiene 3 crestas que se designan con letras minúsculas A, C y V. Y hay 2 caídas importantes que son el descenso X y el descenso Y. Entonces ellas van dando información de lo que está ocurriendo en el corazón. Las dos cosas, ¿no, profe? ¿Van dando información de De los eventos que ocurren en el corazón. Les servirá a ustedes para hacer diagnósticos. Pero para eso falta. Yo creo que es de dar 2 años. Bueno, en la práctica lo que se hace es poner aquí debajo del mentón, cerca a la yugular, un transductor de presión. Es como una chupita. Como cuando el novio o la novia se les prende. Y así es. Y va registrando la variación de presión que existe en la vena en la yugular. Obviamente, como tiene comunicación con la aurícula y el ventrículo, pues refleja lo que está ocurriendo acá. Entonces, ubíquense allá. Siguiendo el ciclo cardíaco, si ustedes se ubican allá, la primera ondita se debe a la contracción auricular. Contracción auricular. O sea, La Entonces el ventrículo se llena en 3 pedacitos, en 3 porciones. La primera es el llenado rápido, ¿cierto? La segunda, llenado lento. Y por último, la aurícula se contrae, ¿cierto?, para empujar sangre seca. ¿Cierto? Entonces miren acá. Pero así como empujamos sangre hacia el ventrículo, pues la sangre también va a querer seguir para acá arriba, porque aquí no hay válvulas. Va a intentar regresar. Pues la sangre que intenta devolverse choca con la que está retornando. Y esto se expande, produciendo una onda que viaja en sentido contrario hacia el transductor, marcando la onda A. ¿A qué se debe la onda A? A la contracción auricular, por eso es A. Sí. La onda es la misma que, o sea, es contracción auricular, pero también es la misma del choque de sangre. O sea, es la que sube y es la que viene. ¿También? No, es que es por la contracción, ella sube y al Por subir efecto de la choca. contracción, Y al chocar se golpean así, y esto hace así. Gracias, Chari. Así como la de acá. Bueno.
Entonces, contracción auricular. El ventrículo se llenó. Y después el ventrículo se contrae. El ventrículo se contrae y cierra las válvulas atrioventriculares. ¿Se acuerdan? Cierra las válvulas atrioventriculares y las tira hacia la aurícula, ¿sí o no? Las cierra y las prolapsa, o sea, las manda para acá para la aurícula y produce un abombamiento. Abombamiento de las válvulas atrioventriculares, lo que empuja la sangre en la aurícula, ¿sí o no? Empuja la sangre hacia acá arriba e igualito produce una onda que viaja hasta el transductor y registramos la onda C. Por contracción auricular, por contracción ventricular. C es de contracción. O sea, en realidad siempre va a ser la misma sangre que choca, solo que por eventos diferentes. Por contracción ventricular. Lo que hay es un cambio de presión, o sea, una onda de presión. No significa que la sangre se devuelva, intenta devolverse, pero aumenta la presión y esa onda sube, marcando la onda C. Por contracción y abombamiento de las válvulas atrioventriculares. Veamos como perspectiva. ¿Cierto? Quedaron cerradas y abombadas y nos marcó la onda C. Luego le sigue una caída de la presión, que conocemos como descenso X. Esta caída de el descenso X se debe al desplazamiento del plano de las válvulas atrioventriculares hacia el ápex. Profe, desplazamiento. Del plano de las válvulas atrioventriculares. Exagerarlo. ¿Hacia la PEX? Sí. Es igual que una bombada hacia arriba, ¿no? ¿Ah? Siguen abombando. Sí, claro, siguen abombando. Correcto. Entonces este plano de aquí queda por acá abajo. Entonces ejerce un efecto de émbolo, como el de una jeringa.
Este es el plano del émbolo de la jeringa, igual que bien. Entonces, cuando usted tira esto hacia abajo, desplaza el plano hacia acá, pues ejerce un efecto de succión, lo que disminuye la presión generando esta caída. El corazón se contrae y se retuerce sobre sí mismo, gira, y al girar mueve el plano hacia abajo. Entonces está aspirando sangre. Durante la sístole aspira sangre, o sea, es una bomba que expulsa sangre, como es bien conocido, pero que adicionalmente aspira sangre. Entonces la presión aquí disminuye, obviamente disminuye aquí. Entonces esa información se transfiere acá al transductor, marcando ese descenso. Luego le sigue la onda V, que se debe al retorno venoso. Al retorno venoso. Al retorno venoso. La sangre está regresando, este está cerrado aquí, la sangre está regresando y va llenando este recipiente. En la medida en que se llena, pues la presión va subiendo paulatinamente. Entonces esto es como más larguito. Después de que llenó, está cerrado, este está llenando. Y llegará un momento en el que el ventrículo descansa. Al descansar, la presión de aquí se hace chiquita. Esto está llenando y las válvulas atrioventriculares se abren de golpe. La sangre cae hacia el ventrículo. La sangre baja hacia el ventrículo, produciendo el descenso Y. El descenso Y se debe al descanso del ventrículo y a la apertura de las válvulas atrioventriculares. Profe, ¿me puede volver a explicar por favor lo de la onda B? Entonces, si ven, estamos viendo eventos del corazón aquí arriba. O sea, si ustedes me se acuestan, o sea, cuando hay hipertensión sobre todo. En el sector venoso es más fácil de ver, porque la sangre brota acá. Profe, lo de la B, ese ascenso, ¿cómo fue? Ya va. Repitamos todo el cuento. Entonces, al final, empecemos con la onda A, que se debe a la contracción auricular. El ventrículo se está llenando, ocurrió el llenado rápido, luego el llenado lento. Luego la aurícula se contrae para empujar sangre y llenar el ventrículo. Llenado por contracción auricular. Entonces, baja la sangre hasta acá, pero adicionalmente habrá sangre que intenta regresar y va a chocar con la sangre que está retornando. Entonces eso produce una onda de presión, no es que la sangre se devuelva, sino una onda de presión que fluye hacia el transductor marcando la onda. Una vez se llenó el ventrículo, se contrae, cierra las válvulas atrioventriculares, las tira hacia arriba y golpea con la sangre que está retornando aquí, produciendo la onda.
Como estamos aún en contracción, primero se abomban y luego son tiradas hacia abajo. Tiradas hacia abajo, lo que disminuye la presión de acá arriba, produciendo el descenso X. Cae la presión. Esto está cerrado aquí y está llegando sangre. Sangre que fue impulsada en el latido anterior. Sigue llenando sangre. Entonces la presión sube por efecto del llenado de este recipiente que está cerrado aquí, por el aumento de la presión venosa. ¿Listo? Y ya cuando el ventrículo se llenó, cuando el ventrículo descansa, hace una excursión, se expande, con lo que la presión de aquí disminuye, se abren bruscamente las válvulas ventriculares y la sangre pasa acá. Esa caída de sangre de aquí a acá produce el descenso. Bueno. Entonces, si la aurícula no se contrae, ¿cuál no se ve? Ni el llenado por La onda La onda A no va a aparecer. Si ustedes tienen unas válvulas ventriculares que no cierran bien, entonces esto se contrae aquí, la C. entonces ¿qué va a pasar? La sangre sí se devuelve ahí, entonces aumentando la onda B. Entonces, les da información de la aurícula, les da información del ventrículo. La C. La C. C. onda, sí. Ahora, si esto está muy estrecho, está muy cerrado, así, sí. ¿Listo? Tengan una idea de por qué esto les va a servir. Por eso les hago dibujitos, porque es que les va a servir. Bueno.
y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco corresponde al volumen de sangre que sale del corazón por minuto. Que sale el corazón por minuto. A eso le llamamos el gasto cardíaco. Está poco más o menos entre 5 o 6 litros por minuto. 5 o 6 litros por minuto. Y entonces será igual al volumen que sale del corazón en cada latido, que es ¿quién? Cada vez que el corazón se contrae, bota sangre. ¿A eso cómo le llamamos? Sí, todavía están pensando en genética. El volumen sistólico multiplicado por las veces que se contrae por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. Es BS, Volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Es el mismo que puso con la sangre que sale con esas cosas. Que si eso me va a salir. ¿Por qué no le hiciste esa cosa? Bueno, para determinar el gasto cardíaco, vamos a usar como herramienta el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno nos permite determinar el gasto cardíaco. El consumo de oxígeno se representa así, como vemos, con un puntico arriba, así como el gasto cardíaco, con un puntico ahí arriba. Y corresponde obviamente a la cantidad de oxígeno que consumimos por minuto. Condición de equilibrio, el oxígeno que entra por aquí a través del pulmón pues se estará consumiendo en la célula. La sangre que está fluyendo por este sistema pues es el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces la herramienta para determinar el gasto cardíaco es el consumo de oxígeno. Estoy explicando la base. El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno pues es lo que usa la célula por minuto. Se conoce como VO2.
En situación de equilibrio, pues el oxígeno que entra por aquí será el que se está consumiendo en la célula. Entonces, si yo represento el oxígeno que tengo en este lado de acá, pues será bastante comparado con la cantidad de oxígeno que tengo acá. Acá tenemos el sector arterial y por acá el sector venoso. Sector arterial, sector venoso. Y la diferencia entre los dos fue el oxígeno que se quedó acá en la célula. Por aquí entra oxígeno, tenemos una buena cantidad acá, una parte se quedará en la célula y la otra retorna al sector venoso. Entonces, si yo quiero saber cuánto oxígeno se consumió, será igual a ¿qué? A esto menos esto. ¿Cierto? Será la concentración de oxígeno que yo tengo en el sector arterial menos la concentración de oxígeno que tengo en el sector venoso. Eso es siempre y cuando este trencito que viaja por aquí pase una vez, dejará un poquito. Pero si pasa otra vez, dejará otro poquito. Es decir, depende de la velocidad con la que está fluyendo aquí. Entonces esta diferencia la multiplico por el gasto. Entonces sabré cuánto oxígeno se está consumiendo. Depende de la velocidad. Si esto va lento, pues va a quedar poquito. Si esto va muy rápido, va a dejar mucho. Y a partir de allí despejamos el gasto cardíaco, que es lo que nos interesa. El gasto cardíaco será igual al consumo de oxígeno Y ya pasa acá. Niña. El gasto cardíaco será igual al consumo de oxígeno dividido para la concentración de oxígeno arterial menos la concentración de oxígeno venoso. Y este término de acá, la diferencia entre esto y esto, se conoce como la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y se representa así. Diferencia o gradiente arteriovenoso de oxígeno. Entonces ahí tenemos la ecuacióncita. Profe, un momento. De esa, del, ¿cómo se llama esto? Volumen de oxígeno. Consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, despejo para sacar el gasto cardíaco. Despejo gasto cardíaco. Ajá. Despejo gasto. Y esa es exactamente lo mismo. Consumo de oxígeno dividido para esto. Ajá. Solamente que en el denominador, esa concentración de oxígeno arterial menos la concentración de oxígeno venoso es igual. Se conoce como diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ya. Diferencia arteriovenosa.
que es la que vamos a usar. Profe, espera. Por favor. Pero no se me dio. Entonces, por ejemplo, digamos que un sujeto, le tomamos una muestra de sangre arterial y encontramos que tiene una concentración de oxígeno arterial igual a 0.263 mililitros de oxígeno por cada mililitro de sangre. Y le tomamos una muestra de sangre venosa y tiene una concentración de oxígeno de 0.178 mililitros de oxígeno por cada mililitro de sangre. Y le medimos el consumo de oxígeno y encontramos que es de 290 mililitros de oxígeno por minuto. Entonces calcular el gasto. Hágale así.
O sea que quedan minutos. ¿Profe? ¿Dan minutos? ¿Milímetros? No, porque sobre un milímetro de oxígeno por ¿Cuánto dio? ¿3 punto qué? 3,411 ¿Qué cosa? milímetros de oxígeno por minuto. ¿Mililitros de qué? Oxígeno por cada milímetro. de sangre, entonces. Estamos determinando el gasto cardíaco. Por eso, profe, sangre. Ah, sí. Mililitros de sangre por minuto. ¿Y por qué? Otra vez. ¿Cómo cancelo? O sea, hay que escribir las unidades. Por eso, profe, pero no nos da. No, Hay no, 2 y no 2. lo voy a hacer. Ay, profe. 3.411 mililitros de sangre por minuto es lo que está bombeando este sujeto. Comparado con los valores de referencia que les di, está bajito. O sea, es un corazón débil. 5 y 6. Profe, venga, por favor. Venga. Los doy. Hágalo, no, escriba ahí las unidades. Ya los escribimos. Venga. Ya, vea. A mí me sobra uno sí. ¿Cómo cancelar? Valentina, Ajá, ya. Mililitros de oxígeno por segundo. Ah, ya, gracias. Que son yucas, no yucas. Vamos a hacerlo con este. Me queda este y este. Yo solamente estoy diciendo la 290 de Profe, una pregunta, es cierto. Porque si mira el valor como da, no da 3.4, sino como si fuera 3.411,76. Por eso son 3.411 mililitros. Pero entonces no es 3.4, O es 3.4 litros por minuto. litros. Pero entonces si es mililitros, Son mililitros. Es tiene que ser 3.000. 3.411. 3.000. Factores que modifican el gasto cardíaco. No digo que esta hoja solamente para ejemplo. Son factores extrínsecos. Factores extrínsecos porque ejercen su efecto desde afuera del corazón. Ejercen su efecto desde afuera del corazón y por eso se llaman extrínsecos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ejerce. Ejercen su efecto desde afuera del corazón. Entonces se llaman extrínsecos. Son la precarga,
también se le llama estrés diastólico, y corresponde al volumen de sangre que llega al corazón. Un volumen que llega, viene de afuera, y entonces le llamamos precarga. El otro factor extrínseco es la poscarga. Su equivalente es el estrés sistólico o estrés sistólico o estrés sistólico. Y corresponde a la presión que existe en el sector arterial. Presión que existe en el sector arterial. Ojo, niños. Entonces, para que la sangre salga de aquí, para que la sangre salga del ventrículo, hay que vencer esta resistencia o esta presión que existe aquí. Por eso se llama estrés sistólico. Entonces, el ventrículo tendrá que contraerse para vencer esta resistencia o esta presión que existe en el sector arterial. Hasta que no superamos esta presión de aquí, pues no sale sangre. Otra vez. Sí. La poscarga o estrés sistólico. Bueno, ustedes recordarán pues que tenemos aquí las arterias, por acá los capilares. Este es un recipiente que tiene una presión. Ya lo vimos que fluctuaba entre 80 y 120. Entonces, para que la sangre salga de aquí hasta acá, hay que vencer esta resistencia. Esta resistencia está por fuera del corazón y por eso se llama extrínseca. Entonces, el ventrículo se contrae para vencer esta resistencia. Eso es lo que llamamos la poscarga. En palabras simples, la presión que existe en el sector arterial. Entonces, esos factores extrínsecos son el volumen que llega y la presión que existe acá. A este se le llama estrés diastólico, el que llena el ventrículo, el expande. Y el otro es estrés sistólico, que el corazón se contrae para vencer esta resistencia. Y los correspondientes, los otros son los intrínsecos. Factores intrínsecos. Se llaman así porque están definidos dentro del corazón, no son inherentes al corazón. Y son la contractilidad, pues que la define el músculo. Se contrae con más fuerza o con menos fuerza. Y la frecuencia cardíaca está definida por el nodo sinusal en principio, pero afectada pues por el simpático y parasimpático.
factores extrínsecos, factores intrínsecos que modifican el gasto cardíaco. Los veremos en detalle en la próxima clase. ¿Listo? Muchas gracias, muy amables. Gracias, profe. Dios mío. Profe, esta clase está bien loca. Esta clase es bien loca. Sí, pesadita. La mecánica es pesadita. Por eso el taller es pesadito. Eso les iba a preguntar. No, profe, no, esta semana no. Y la Todo otra. bien con la otra y acabamos. Por eso, profe, la otra. Esta no. Corte.